Hola a todos, les habla la profesora Verónica Sosa, profesora adjunta de la Unidad Académica de Biofísica de la Facultad de Medicina. Y en lo que respecta al curso de FUNO, dentro de Biología Celular y Tisular, vamos a dejar grabado acá el teórico correspondiente a efecto de las radiaciones y radioprotección. Vamos a comenzar hablando un poco sobre los aspectos básicos de las radiaciones, como son la definición básica de lo que es una radiación, que es una forma en la cual la energía se propaga en el espacio, ¿sí? Es la propagación de energía que puede ser tanto en forma de ondas electromagnéticas o de partículas también, a través del vacío o de un medio material. Existen tanto fuentes naturales como artificiales que son capaces de emitir radiaciones. Nosotros estamos expuestos en la naturaleza a lo que son las emisiones de radiaciones que llegan a nuestro planeta desde el cosmos, ¿sí? De las estrellas. También estamos expuestos en lo que es la composición de la corteza terrestre a ciertos elementos que son radioactivos, o sea, elementos que son energéticamente inestables y que para estabilizarse emiten radiación, emiten energía en forma de radiación. También están artificialmente, podemos encontrar lo que son los tubos de rayos X, ciertos tipos de lámparas incandescentes, o sea que básicamente la exposición a las radiaciones es bastante común en realidad. Las radiaciones se pueden clasificar de dos maneras. Por un lado, las podemos clasificar según cuál sea su naturaleza. O sea, si estas radiaciones son o están conformadas por corpúsculos, por partículas que viajan en el espacio, y que por lo tanto tienen masa esas partículas, ¿no? Las llamaremos radiación corpuscular. Y si estas radiaciones no tienen masa, o sea que están conformadas por un campo eléctrico y un campo magnético que se propagan en el espacio de forma perpendicular, uno con respecto al otro y con respecto al eje de propagación, estaremos hablando entonces de radiación electromagnética o también se puede llamar ondas electromagnéticas. También lo podemos clasificar en función del nivel de energía que tengan esas radiaciones. Y en función de esto podemos hablar de radiaciones ionizantes o radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas que tienen una energía superior al potencial de ionización de un átomo, o sea, que tienen energía suficiente como al interaccionar el haz de radiación con un electrón que está viajando en su órbita energética, transmitir la suficiente energía a ese electrón para que salga eyectado, ¿sí? Y dejar un hueco energético en ese átomo. Aquellas radiaciones que no tienen ese nivel de energía, entonces son consideradas como no ionizantes. Hay un modelo físico muy aceptado sobre el comportamiento de las radiaciones que se conoce como el modelo dual onda-corpúsculo, ¿sí? Esto se debe a que cuando se comenzó con el estudio de las radiaciones, se definió esta diferencia de naturaleza que podía existir en ellas, se vio que las radiaciones, por ejemplo, las radiaciones electromagnéticas, viajaban por el espacio como lo que son ondas, pero se absorbían y se emitían desde la materia como si fueran partículas. Y por otro lado, la radiación corpuscular se absorbía y emitía de la materia como lo que son partículas, pero viajaban en el espacio como si fueran ondas. Bien. Entonces, eso habla de un comportamiento dual, lo cual implica que la radiación electromagnética, que como les contaba, está constituida, está conformada por un campo eléctrico y otro campo magnético que oscilan armónicamente, eh, estas ondas electromagnéticas, esta radiación electromagnética,
puede ser descrita por fotones, o sea, la manera o la forma en la cual entregan la energía es a partir de fotones o cuantos, ¿sí? Que básicamente es como una cierta cantidad de energía que se entrega al sistema. De esa manera, esa energía, ese cuanto, emula, digamos así, a lo que es la partícula propiamente. ¿Tá? Cuando hablamos de radiación corpuscular, siempre hablamos, como les decía, de una partícula, ¿sí? Con materia que al tener una cierta masa y al moverse con cierta velocidad, tiene asociada una energía que es de tipo energía cinética. Bien, si observamos los tipos de radiaciones que existen, vamos a tener todas las que son de tipo corpusculares, o sea, por ejemplo, radiación alfa, radiación beta, protones, neutrones, ¿sí? Todas, ya sean partículas subatómicas o ya sea, como por ejemplo, la radiación alfa, un núcleo específico, que es un núcleo de helio en realidad. Este, Todos estos tipos de radiación corpuscular son radiaciones ionizantes. Pero dentro de lo que es la radiación electromagnética, solo un rango de estas tienen suficiente energía como para ionizar la materia. Y dentro de estas encontramos lo que son los rayos X y los rayos gamma. Por debajo de los rayos X y de los rayos gamma encontramos todas aquellas longitudes de onda que no tienen suficiente energía para ionizar la materia, como es el UV visible, la radiación ultravioleta, infrarrojos, microondas, etc. Es así que si observamos lo que es un espectro electromagnético, vamos a poder ver que existen dos parámetros que definen o que describen la radiación electromagnética, o lo que es lo mismo decir ondas electromagnéticas, que son la longitud de onda y la frecuencia de onda, ¿sí? Entonces, la longitud de onda no es otra cosa que la distancia entre dos puntos sucesivos de dos ciclos. O sea, por ejemplo, si vamos al pico de este ciclo y vemos la distancia hasta el pico del siguiente ciclo, eso es la longitud de onda. Bien. Por otro lado, la frecuencia es la cantidad de ciclos que van a atravesar o que van a pasar por un cierto punto medido por unidad de tiempo. Entonces, básicamente son parámetros que son inversos, ¿no? O sea, cuanto mayor es la longitud de onda, por ejemplo, acá si estamos en este extremo del espectro electromagnético, tendremos, por ejemplo, las ondas de radio, donde la longitud de onda son mucho más amplias, mucho más grandes. Estamos hablando de cientos y cientos de metros. Obviamente la frecuencia de onda que es inverso va a ser muy pequeña en este extremo. Sin embargo, si nos paramos en este extremo del espectro electromagnético, lo que vamos a tener son ondas como por ejemplo los rayos X y los rayos gamma, donde tenemos una muy pequeña longitud de onda, la distancia que separa, por ejemplo, dos máximos en dos ciclos consecutivos es muy pequeña y la frecuencia de onda es muy grande. Entonces, a mayor frecuencia de onda, mayor energía que tiene esa radiación. ¿Sí? A mayor frecuencia, mayor energía. Sin embargo, con respecto a la longitud de onda, esa relación es inversa. A mayor longitud de onda, menor energía de la onda electromagnética. Bien, entonces, ¿por qué es de nuestro interés hablar de las radiaciones y en particular de las radiaciones ionizantes? Son muy utilizadas en medicina
dentro de lo que tiene que ver con la exposición artificial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los aspectos de la exposición por procedimientos médicos es donde se da la mayor exposición, ¿sí? O sea, tenemos la mayor exposición a radiaciones ionizantes es la natural. El 80% aproximadamente de la exposición a las radiaciones ionizantes es de forma natural. Y dentro del 20% de la exposición a fuentes artificiales, la mayoría se la debemos a procedimientos médicos. ¿Por qué? Porque se utilizan mucho para lo que es la generación de imágenes médicas y también se utilizan para diferentes tipos de tratamientos. Entonces, una cosa que es importante a tener en cuenta cuando hablamos de la utilización de una radiación de alta energía para generar ya sea imágenes o para realizar un procedimiento médico, es conocer cómo se da la interacción de esta radiación con la materia. Y el hecho de cómo va a ser esta interacción, perdón, va a depender mucho del tipo de material con el cual esté interaccionando la radiación y también va a depender mucho del nivel de energía que tenga esa radiación. Entonces, dentro de lo que es la radiación electromagnética, rayos X, muy utilizado, por ejemplo, para generación de imágenes, lo que son las placas de rayos X son muy comunes, por lo menos, pero también a nivel de tomografías y diferentes tipos de estudios. Tenemos que, en lo que respecta entonces a radiación electromagnética, y los niveles de energía son ionizantes, pero relativamente bajos dentro del espectro ionizante, lo que va a ocurrir es que el haz de radiación va a tender con mayor probabilidad a interaccionar con un electrón que está orbitando en una capa más interna o de las capas más internas en el átomo, va a transmitir perdón, va a transmitir totalmente su energía. Ese electrón va a salir eyectado, ¿bien? A este electrón ahora lo llamamos fotoelectrón, porque este efecto se conoce como efecto fotoeléctrico. Eh, este electrón se va a dedicar a ir chocando con todo lo que encuentre en el camino y también transmitiendo energía, ¿no? Realizando ionizaciones y también excitación de los átomos con los cuales va a ir chocando y va a ir perdiendo energía en el camino. Y este átomo va a quedar con un hueco electrónico en el lugar donde estaba anteriormente ese electrón que ahora fue eyectado. Un átomo en esas condiciones es extremadamente inestable y por lo tanto, para tratar de estabilizar su estructura, una de las cosas que puede ocurrir con mayor probabilidad es que un electrón de una capa superior baje, ¿sí?, para cubrir este espacio. Al hacer ese movimiento de una capa superior a una capa inferior, o sea, de una capa en realidad más externa al núcleo hacia la capa más interna desde donde fue eyectado el electrón, se va a liberar energía en forma de rayos X, los cuales se conocen como rayos X característicos, ¿sí? De esa manera, al liberar esa energía, se va a poder estabilizar. Con menor probabilidad, pero también podría existir, la manera de estabilizarse es que otro electrón de una capa cercana se eyecte espontáneamente, llevándose consigo la energía que desestabiliza a este átomo. Y a ese electrón se les conoce como electrón Auger, ¿no? Este efecto es muy importante porque depende mucho del número atómico, cómo va a ser, digamos, la magnitud de esa interacción, depende mucho del número atómico que tenga el material con el cual al cual se está exponiendo, digamos así.
Entonces, aquellos materiales que sean más densos, que sean más compactos, que tenga un Z mayor, va a absorber más la energía que interaccione con ellos. Y aquellos materiales que sean menos compactos, este, menos densos, van a absorber menos energía. Y este efecto fotoeléctrico es la base principal de lo que es la generación de placas radiográficas simples. ¿Bien? Cuando la placa radiográfica, eh, a ver, por ejemplo, en las de radiación interacciona con nuestro cuerpo, atraviesa nuestro cuerpo y llega a la placa radiográfica. ¿Sí? Si en el camino ese haz de radiación em, se cruzó con materiales biológicos de mayor densidad, con un mayor Z, como puede ser los huesos, entonces entregará más energía en el camino, ionizará más en el camino, dejando energía en ese tipo de material biológico, y cuando llegue a la placa no va a tener suficiente energía como para quemarla. Sin embargo, aquellos haces de radiación que atraviesen por lugares donde hay tejido blando, que son menos compactos, menos densos y tienen un menor Z, están compuestos por materiales que tienen un menor Z, la cantidad de energía que entregarán en su recorrido será mucho menor y por lo tanto llegarán con mayor intensidad y quemarán la placa. Por eso, si ustedes piensan en una placa radiográfica, lo que es el sistema óseo, lo ven de color blanco, digamos así, y el resto de los tejidos se ven en diferentes tonalidades de grises o tonos más oscuros. Bien, si aumentamos la energía un poco más, aumenta la probabilidad de que se genere otro tipo de efecto, que es el efecto Compton. Bien. En este caso, el fotón que incide va a tener mayor probabilidad de interaccionar con un electrón, pero en este caso que se encuentra en la capa más externa del átomo, ¿sí? En la periferia. Va a entregar parte de su energía a ese electrón va a salir eyectado, ahora este electrón se conoce como electrón Compton, que también va a seguir un recorrido donde va a interaccionar con los diferentes átomos del medio, ionizando e excitando y va a ir perdiendo su energía. Y bueno, y se va a generar entonces ahora un hueco energético en esta capa que es la capa más externa, la capa energética más externa de este átomo. Y por lo tanto entonces se genera, por un lado, la eyección del electrón y por el otro lado, como no transmite toda su energía, ese haz incidente, se va a emitir desde el mismo punto otro haz de radiación con menor frecuencia, con menor energía, porque obviamente parte de la energía fue utilizada para eyectar el electrón. Bien. Entonces, ahora tenemos un electrón que está desapareado en su órbita más externa. Esto hace que este átomo sea muy inestable. Se pueden generar lo que se conocen como radicales libres, que son sustancias muy reactivas. No tiene un electrón de una capa más externa, de una capa superior, que pueda bajar para emitir energía en forma de rayos X característicos. Así que este átomo va a tratar de robar, ¿sí? En su vecindad, en su cercanía. Puede ser robar un electrón de un átomo de la misma molécula que compone o de un átomo de otra molécula, pero básicamente robar un electrón para cubrir, perdón, para cubrir ese hueco y de esa manera estabilizarse energéticamente. El problema es que al ser de esta manera, al estabilizarse este primer átomo, va a desestabilizar al otro átomo y así se generan cadenas radicalarias en realidad, donde frente a un cierto grado de exposición se pueden generar en el medio muchas de estas sustancias reactivas que pueden llegar a generar daño en el organismo, ¿no?
Pero bueno, básicamente el efecto Compton dentro del cierto rango también se puede utilizar para generar algunos tipos de imágenes. Y por último tenemos la interacción de la radiación electromagnética con mayor energía. Es un tipo de interacción que se conoce como formación de pares. Se da solo con niveles de energía mayores a 1,02 megaelectronvol, o sea, es un umbral, se necesita mayores o iguales, ¿sí? A partir de 0,02 megaelectronvol es que se puede llegar a producir este tipo de interacción, ¿tá? Entonces acá el haz de radiación que incide, en este caso no va a interaccionar directamente con un electrodo, sino que va a interaccionar con el campo eléctrico que se genera alrededor del núcleo atómico. Bien, se va a absorber la energía totalmente y con esto se da lugar a la formación de un par electrónico, o sea, se absorbe totalmente esa energía y desde el núcleo del átomo se va a emitir dos partículas, un electrón y un positrón, ¿tá? Por eso se dice formación de pares. Estas dos partículas son exactamente iguales, con la única diferencia de que tienen cargas opuestas. ¿Qué va a pasar con estas partículas? Bueno, el positrón tiene altísima probabilidad de chocar con cualquier electrón de los átomos del medio que lo circundan y como estos pares, ¿sí? Este electrón y este positrón, son lo que se conocen uno con respecto al otro como la antimateria, cuando dos partículas que representan la antimateria uno del otro chocan, reaccionan, se produce una reacción que se conoce como reacción de aniquilación o aniquilamiento, donde básicamente la materia que está contenida en esas dos partículas se transforman en energía, en radiación electromagnética, ¿tá? Entonces, desde el punto donde se da ese choque, esa interacción, se van a emitir entonces dos rayos de radiación gamma con la energía equivalente, ¿sí? En este caso, si fuera una formación de pares a partir de una energía de 1,02, cada uno de esos haces de radiación que se emite luego de la reacción de aniquilación, tendrán exactamente la mitad de esa energía. Seguimos. Bien, la manera en la cual la radiación corpuscular interacciona con la materia es a partir de choques, es a partir de colisiones, ¿tá? Es la manera en la cual se transmite energía a través de choques, ¿sí? Hay un intercambio de cantidad de movimiento y en ese choque se transmite energía suficiente como para excitar el átomo o ionizarlo, ¿tá? Entonces, para poder utilizar a nuestro favor las radiaciones ionizantes, reconociendo que pueden llegar a generar algún tipo de daño debido a su energía en los tejidos biológicos, es que se debe de tener un conocimiento importante de lo que tiene que ver con la doctrina de la dosimetría. O sea, es muy importante caracterizar el efecto de las radiaciones a diferentes dosis. Hay que conocer muy claramente lo que son las relaciones dosis-efecto. O sea, qué efecto se puede llegar a producir en las células debido a la exposición a ciertas dosis de radiación. Esa relación hay que conocerla muy claramente. Entonces, para poder realizar este tipo de estudios, hay que sí o sí conocer y considerar algunas magnitudes y algunos conceptos que son muy importantes. Entonces, algunas cantidades y unidades que se utilizan cuando hablamos de dosimetría. Por ejemplo, tenemos lo que es la dosis de exposición. La dosis de exposición básicamente me habla de la capacidad que tiene de ionizar una radiación
a un cierto volumen de aire. ¿Tá? O sea, es la cantidad de cargas que se puede generar en una cierta masa de aire al interaccionar la radiación ionizante con esta masa de aire. Bien, entonces, al generar ionización en las partículas que forman esa masa de aire, se van a generar cargas. ¿Tá? Y por lo tanto, la unidad de la dosis de exposición es la vieja y querida unidad utilizada para las cargas, que es el coulomb, por kilogramo, en este caso, de aire. ¿Sí? El coulomb por unidad de masa de aire. Cuando hablamos de dosis absorbida, hablamos de la energía que se absorbe por unidad de masa del material. Una cosa es la energía que tiene la radiación y otra cosa es la energía que propiamente se deposita en el material al interaccionar esta con el medio. ¿Tá? Entonces, a la energía que propiamente es depositada y que por lo tanto va a tener cierta probabilidad de generar efectos biológicos, se la conoce como dosis absorbida. Se mide en una unidad que es el Gray, que no es otra cosa que la cantidad de energía medida en Joule por kilogramo. ¿Tá? Es la cantidad de energía que se entrega al medio por kilogramo. Luego tenemos lo que es la tasa de dosis, porque aún intuitivamente todos nos podemos dar cuenta que no es lo mismo estar expuesto 10 minutos a la radiación que estar expuesto 1 hora a la radiación. Y eso tiene que ver con la tasa de dosis. Bien, entonces, la cantidad de energía que se deposite por unidad de masa va a depender directamente de la cantidad de tiempo que estemos expuestos. Entonces, la tasa de dosis me dice cuál es la dosis absorbida por unidad de tiempo. Bien, y sus unidades en general son el Gray por segundo. Me dice qué cantidad de dosis se va a absorber por unidad de masa por segundo. Por lo tanto, si yo multiplico por el tiempo total en el cual voy a estar expuesto, voy a conseguir la dosis total. Luego tenemos lo que es la actividad. ¿Ah? Cuando tenemos elementos radioactivos, elementos que, como les decía más temprano, son energéticamente inestables y que pueden emitir, ya sea radiación electromagnética o que pueden emitir partículas desde su núcleo. Estamos hablando de elementos radiactivos y se los puede describir a través de su actividad, que básicamente es el número de desintegraciones de material radiactivo por unidad de tiempo. Bien, y las unidades que se utilizan para esto generalmente es el becquerel, que es igual a una desintegración por segundo. Bien, entonces, podemos utilizar las radiaciones ionizantes a nuestro favor porque podemos generar imágenes con ellas. También podemos usarlos en procesos terapéuticos, pero también sabemos que por su nivel de energía pueden tener efectos sobre la salud. Dentro de estos efectos, nosotros los podemos dividir. Aquellos efectos que son somáticos, cuando se afecta al individuo expuesto propiamente, y hereditarios, cuando estos involucran a la descendencia. En este caso serían las células germinales, que puedan verse alteradas por la exposición a la radiación, y luego eso podría transmitirse a la descendencia. Dentro de lo que son los efectos somáticos, podemos tener dos tipos, lo que son los efectos estocásticos y los efectos determinísticos. Los estocásticos implican que hay una cierta probabilidad de que frente a una cierta dosis de exposición se genere a largo plazo la manifestación de un efecto estocástico. O sea, son azarosos. ¿Eso qué quiere decir? Dos personas expuestas al misma dosis de radiación, a largo plazo, una puede llegar a generar, a manifestar estos efectos estocásticos y otra no, que depende de características
no solo depende, digo, del tipo de la radiación y la dosis, sino de las características también del individuo, características de tipo genética, fisiológicas, bioquímica, etc. Y estos efectos estocásticos, además, se dan a partir de dosis muy, muy bajas. O sea, no hay un umbral de dosis. ¿Tá? No es que después de cierta dosis se comienzan a ver estos efectos, sino que por pequeña que sea la dosis, hay cierta probabilidad de que a largo plazo se puedan manifestar estos efectos. Los efectos estocásticos que se manifiestan son la mutación y la carcinogénesis. Bien, aunque no tiene una dosis umbral o un umbral de dosis a partir del cual se comienzan a ver, sí existe una relación entre la probabilidad de que ocurra y la dosis. A mayor dosis, mayor probabilidad de que se manifieste. ¿Tá? Por otro lado, los no estocásticos o determinísticos sí tienen un umbral de dosis, o sea que por debajo de esa dosis no se van a manifestar estos efectos determinísticos. A partir de esa dosis umbral comienzan a manifestarse. No son probabilísticos, no son al azar, sino que la mayoría de los individuos que estén expuestos a esas dosis van a tener algún tipo de efecto determinístico, van a manifestar algún tipo de efecto determinístico. Eh, entonces, estos tipos de efectos se manifiestan a corto plazo. ¿Sí? Puede ser la exposición a ciertos niveles de radiación que puedan generar, por ejemplo, caída en el cabello, que se pueda generar una quemadura en la piel. Esos son efectos determinísticos específicos. Bien. Entonces, como les decía, los efectos estocásticos, que los tenemos acá de este lado, la relación entre la probabilidad de que se dé ese efecto y la dosis, ¿sí? Comienza desde dosis muy, muy, muy pequeñas, pero obviamente que esta probabilidad aumenta a medida que aumenta la dosis. Y, como les decía, los efectos característicos que se manifiestan son la mutagénesis y asociado a la mutagénesis, la carcinogénesis. En el caso de los efectos no estocásticos, se dan, pero a partir de una cierta dosis umbral, y a partir de ahí el efecto, ¿sí?, aumenta con la dosis. ¿Qué característica tienen los efectos no estocásticos? Que la severidad del efecto que se manifiesta aumenta con la dosis. En el caso de los efectos estocásticos, la severidad no cambia con la dosis. O sea, por ejemplo, o muta o no muta. O se genera el carcinoma o no se genera. Bien, pero en el caso de los estocásticos sí aumenta la severidad. Otra cosa importante es que en el caso de los no estocásticos, en el caso de los determinísticos, donde sí hay un aumento de la severidad de ese efecto con la dosis, también ocurre que se puede relacionar directamente la dosis con ese efecto. ¿Sí? Se tiene una clara relación de en qué momento ocurrió esa exposición y cuál es el efecto que se va a manifestar o con mayor probabilidad se va a manifestar. En el caso de los efectos estocásticos no hay una relación clara. Algunos efectos ejemplos determinísticos, las cataratas, el eritema, anemia plástica, esterilidad, que puede ser reversible o irreversible, y eso depende de la dosis de exposición. Existen diferentes tipos o niveles, digamos así, de radiosensibilidad. O sea, cuanto más radiosensible una célula, menor dosis de radiación se necesita para lograr un cierto efecto. Entonces, la radiosensibilidad, o sea, qué tan sensible es una célula a la radiación, es directamente proporcional a la actividad mitótica que tenga ese tipo celular, o sea, al índice mitótico, y es inversamente proporcional al grado de diferenciación de las células. O sea, las células muy diferenciadas son menos
radiosensibles y las células que tienen una mayor actividad mitótica son más radiosensibles. Por ejemplo, podríamos armar dos grupos o separar en dos grupos aquellos tejidos que podrían ser considerados como menos radiosensibles, donde podríamos encontrar el hígado, riñón, músculo, cerebro, hueso, cartílago, tejido conjuntivo. Y por otro lado tendríamos un grupo de tejidos que podrían ser considerados como más radiosensibles, como pueden ser la médula ósea, las células germinales, eh, células del epitelio intestinal, piel, etc. Entonces, lo que se dice es que no es el tipo celular que es intrínsecamente radiosensible, sino que es el proceso celular, ¿bien? En particular, el proceso de división celular es el que determina la radiosensibilidad. O sea, mismo dentro de las diferentes fases del ciclo celular, hay fases que son más radiosensibles y otras que son menos radiosensibles. ¿Ah? Hay diferentes aspectos a tomar en cuenta para poder analizar cuál es el nivel de radiosensibilidad de un tipo celular. En cuanto a las formas de estudio de la radiosensibilidad, tenemos lo que es un análisis muy utilizado, que es la curva de sobrevida, que ya la habíamos visto anteriormente. Como ustedes saben, se pueden hacer estudios de fracción de sobrevida a diferentes dosis, o sea, básicamente tenemos un cultivo celular, lo fraccionamos y a cada una de esas fracciones lo exponemos a dosis cada vez mayores de radiación y básicamente vemos eh, de esas células cuántas sobreviven. ¿Tá? Y eso me da, y al compararlas con el control que no estuvo expuesto a ningún tipo de dosis de radiación, podemos ver qué porcentaje de células sobreviven con respecto al control en cada una de esas. Luego se puede realizar una gráfica de tipo semilogarítmico en las ordenadas. Vamos a tener una escala logarítmica. En las abscisas vamos a tener una escala lineal donde encontramos la dosis. Y en eucariotas superiores vamos a encontrar que esa curva tiene esta forma particular de hombro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y acá volvemos a ver lo que son los diferentes parámetros de análisis que se pueden ver en esta curva, que es la dosis letal media, que ya la conocían anteriormente, que en esa dosis letal media lo que se logra es que la población se reduzca al 37%, o sea, solamente el 37% de la población es capaz de sobrevivir. La dosis cuasi umbral, o DQ, es la dosis que deja tras de sí la capacidad de reparación, ¿sí? O sea, en esta primera parte, a bajas dosis, la sobrevida no decae de manera abrupta porque los sistemas de reparación están respondiendo bastante eficientemente a todos los daños que se pueden estar produciendo por la radiación y por lo tanto, entonces, lo que tenemos entonces, como les decía, una cierta dosis, que llamamos como dosis cuasi umbral, a partir de la cual la sobrevida cae de manera más abrupta, ¿sí? Se da el cambio entre la pendiente de esta curva a bajas dosis y la pendiente de la curva a dosis mayores, ¿sí? Y también tenemos lo que era el número de extrapolación, ¿tá? Número de extrapolación, si nosotros pasábamos una tangente por el sector de la curva que tiene la caída exponencial y la llevamos al corte con las ordenadas, obteníamos el número de extrapolación. Hay una relación matemática, ¿sí? Acá es donde ampliamos un poco más sobre esta curva, hay una relación matemática que nos expresa que la dosis cuasi umbral es igual a la dosis letal media multiplicado por el logaritmo neperiano del valor del número de extrapolación. Y estos parámetros nos hablan de qué tan radiosensible es
esa población celular específica que estamos estudiando. Bien, hay factores que pueden modular, que pueden afectar la sensibilidad de un tipo celular a la radiación. Hay factores de tipo físico, de tipo biológicos y de tipo químicos. Dentro de los físicos tienen que ver específicamente con qué tipo de radiación se utiliza, cuál es la dosis de radiación, de qué manera se va a aplicar esa dosis de radiación, cómo es esa radiación en cuanto a la manera en la cual entrega la energía. Entonces tenemos dentro de los factores físicos que pueden modular la sensibilidad, está el hecho de, bueno, ¿cómo vamos a entregar la dosis? ¿La vamos a hacer de una sola vez? ¿Vamos a entregar una dosis de una sola vez, lo que sería la dosis absoluta? ¿O vamos a fraccionar la dosis? O sea, el fraccionamiento de la dosis implica entregar eh, fracciones menores de dosis separadas una del otro por un cierto periodo de tiempo hasta llegar a completar la dosis total que se quiere entregar a ese medio, ¿sí? Con el fraccionamiento de la dosis, lo que se logra es que aquellas células sanas a las cuales no queremos afectar, en esos tiempos entre las aplicaciones de las dosis, puedan generar la reparación necesaria que se puede haber producido en su genoma, en sus células, de manera de evitar la muerte o la alteración de esas células que en realidad son células sanas y que no queremos afectar. Bueno, la tasa de dosis de esa radiación también es importante, ¿no? ¿Qué cantidad de energía se está entregando por unidad de tiempo? La transferencia lineal de energía, LED es por las siglas en inglés de la transferencia lineal de energía, o sea, básicamente este parámetro me habla de qué capacidad tiene la radiación para ionizar en la distancia, o sea, hay radiaciones que con muy poco recorrido van a entregar mucha energía, entonces serán radiaciones con alta transferencia lineal de energía, como pueden ser ciertos tipos de radiaciones corpusculares, y hay otras radiaciones que penetran mucho, recorren mucho en la materia y que en su camino ionizan poco, o sea, que entregan poca energía en su recorrido, como pueden ser las radiaciones electromagnéticas, que al no tener masa, la interacción con el medio es menor en la distancia. Entonces se consideran que son radiaciones con baja transferencia lineal de energía. Luego tenemos a factores que tienen que ver con lo biológico, ¿sí? Como les contaba, existen fases del ciclo celular que son más resistentes que otras, como por ejemplo la fase S, la fase de replicación del ciclo celular. ¿Por qué? Porque ahí se está dando la replicación, muchas de las enzimas que están trabajando para la replicación también pueden estar involucradas en los sistemas de reparación. Tenemos al ADN que está descondensado para poder ser replicado, entonces eso ayuda también a la llegada de las diferentes enzimas que se van a encargar de reparar, los diferentes factores. Por lo tanto, entonces las condiciones son favorables para un proceso de reparación mucho más eficiente durante la fase S. También comentamos de que la sensibilidad dependía de la capacidad proliferativa que tenga esa célula. Cuanto mayor índice mitótico, más sensible va a ser. Bueno, de cómo están los sistemas de reparación de esas células, si no hay afectación de ninguna de las vías de reparación o si la hay, eso va a ser la más o menos sensible. El tipo de haploidía que tenga esas células, las células haploides tienden a ser más sensibles que las diploides, ¿ah? Y ya cuando estamos hablando de las personas, básicamente el balance hormonal que puede existir. En este caso, las mujeres somos más radiosensibles que los hombres. Y por último, en el medio tisular, también podemos ver alteración o modificación o modulación de la sensibilidad a las radiaciones
en función de la mayor concentración o menor concentración de ciertos químicos. Por ejemplo, el sensibilizante estrella, digamos así, es el oxígeno, ¿sí? Entonces, la presencia de oxígeno en el medio reduce la dosis necesaria para lograr un cierto efecto. ¿Bien? O sea que la presencia de oxígeno en el medio hace más sensible al tejido. Por otro lado, hay otros tipos de químicos que funcionan como protectores, ¿tá? Que reducen el efecto de la radiación, como sustancias o compuestos como el glutatión o como compuestos que tengan grupos sulfuros que se encargan de atrapar las sustancias reactivas que se pueden haber generado por la exposición a la radiación. Bien, en cuanto a que la radiación puede llegar a producir durante el desarrollo del, del feto, ¿sí? Puede llegar a producir efectos muy importantes. eh, lo que tenemos que poder separar son los periodos durante la gestación, a lo largo de la gestación, lo podemos separar este, en diferentes etapas cruciales, digamos así. Entonces, los efectos que se pueden dar por la radiación, que pueden ser a corto plazo o a largo plazo, van a depender mucho de en cuál de estas fases se produzca la exposición. Entonces, si esta exposición a radiación se da en las primeras 2 semanas aproximadamente de gestación, en el periodo de preimplantación, generalmente se ve un efecto que se conoce como efecto todo o nada, ¿sí? Hay una pérdida, digamos así, del producto, donde no se da la implantación correctamente y se pierde el embarazo o se implanta perfectamente y a partir de ahí no hay ningún tipo de efectos. El embarazo continúa normalmente y cuando nazca esa criatura no va a tener ningún tipo de problema asociado a esa exposición. Luego, a partir de diferentes etapas en el desarrollo, por ejemplo, en el momento de la organogénesis, lo que se va a producir mayormente es que se generen anormalidades en tejidos y órganos, ¿sí? Malformaciones de diferentes tipos de órganos. Y si se da en la última etapa, en los últimos 3 meses de gestación, generalmente lo que se observa es un niño que nace normalmente, pero tiene alta probabilidad de generar diferentes tipos de cánceres, perdón, en la primera etapa de su vida, ¿tá? Se dice que aproximadamente es una dosis de 0,05 Gray. Multiplica por 10 la probabilidad de morir por cáncer en los primeros 10 años de vida de esa criatura. Ahora comentamos qué son las radiaciones, comentamos cómo interaccionan con la materia, comentamos cuáles son los efectos biológicos que se pueden producir por la interacción de la radiación ionizante con la materia. Em, y ahora vamos a ver la manera de trabajar seguro o de manera segura con las radiaciones. Entonces, dentro de lo que es la protección radiológica, hay como tres técnicas de protección que son muy importantes a tomar en cuenta. Primero, la reducción del tiempo de exposición. Es importante, si recordamos que hablamos de la tasa de dosis, que es la cantidad de energía entregada por unidad de tiempo, es importante recordar que cuanto menos tiempo estemos expuestos a una cierta radiación, menor será la dosis total que recibamos y por lo tanto nos estaremos protegiendo cuanto menos sea el tiempo de exposición. Otra cosa importante es alejarnos, ¿sí? de la fuente de radiación, ¿sí? Aumentar la distancia de la fuente
lo que va a provocar es que la intensidad de esa radiación vaya disminuyendo con la distancia y cuando llegue a nosotros tenga menor intensidad. La intensidad de una radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en la cual nos encontremos con respecto a la fuente. O sea que reducir el tiempo de exposición y alejarse de la fuente de radiación son conductas principales e importantes para la protección radiológica. Pero también es importante el uso de blindajes. Un blindaje es cualquier sistema que sirva para atenuar un campo de radiación al interponer un cierto material entre la fuente radiactiva y la persona que necesita protegerse, ¿no? Entonces, cómo se construyen esos blindajes depende mucho de cuál sea el tipo de radiación con la que se esté trabajando, por ejemplo. Eh, por ejemplo, dentro de la radiación corpuscular, la radiación alfa es un átomo, es una partícula grande, pesada, tiene carga, entonces tiene una alta transferencia lineal de energía. Como les contaba hoy, eso implica que en la distancia interacciona mucho con la materia y entrega mucha energía en un muy corto recorrido. Entonces, la radiación alfa la podemos detener con una hoja de papel, o sea, porque básicamente es tanta la transferencia lineal de energía que tiene que mismo en el recorrido por el aire va cediendo toda esa energía. Entonces, básicamente es una radiación para la cual no se necesita blindaje, ¿no? Pero hay otras radiaciones, como por ejemplo las electromagnéticas, que recuerden, no tienen masa, entonces interaccionan muy poco con la materia, ionizan muy poco en la distancia, tienen muy poca baja transferencia lineal de energía y por lo tanto es mucho más difícil atenuarlas, es mucho más difícil disminuir su intensidad de radiación. Y ahí sí necesitamos construir blindajes que la característica de estos blindajes, ya le digo, va a depender del tipo de radiación y de la energía que tengan estas radiaciones. Para generar estos blindajes se puede aplicar lo que se conoce como la ley de la absorción y la atenuación. ¿Bien? Entonces, imagínense que esto de acá, que es el eje de las ordenadas, es una pared o el blindaje, propiamente el blindaje. ¿Sí? Imagínense que de acá, desde la izquierda, viene el haz de radiación, interactúa con el blindaje, comienza a penetrar en ese blindaje y a medida que va cediendo la energía en el camino, va disminuyendo la intensidad de radiación, ¿sí? Básicamente en esta gráfica el eje de las abscisas es el espesor que tenga ese blindaje, ¿sí? El ancho que tenga ese blindaje. Va entregando la energía hasta, por ejemplo, llegar a lo que se conoce como la capa decimorreductora, o sea, lograr que esa intensidad de radiación disminuya hasta la décima parte, perdón, iba a decir séptima, hasta la décima parte. Bien, o sea, esto sería el 10% del valor inicial de intensidad de radiación. Otro parámetro que es mucho más común de utilizar es la capa hemirreductora, que sería el espesor del blindaje con el cual se logra que la intensidad de radiación inicial decaiga al 50%. O sea que este valor de intensidad sea el 50% del valor inicial. Lo que se observa es que a medida que el haz de radiación penetra en el material, va cediendo energía y la caída, digamos así, de la intensidad de radiación es una caída de tipo exponencial. ¿Sí? Hay una caída exponencial decreciente de la energía. Entonces, la relación matemática que relaciona la intensidad restante, digamos así, es igual a la intensidad inicial multiplicado por E a la menos mu por X. ¿Ah?
esta letra mu es el coeficiente de atenuación lineal. Ese coeficiente depende de de qué tipo de radiación es, qué tipo de energía tiene y en particular qué tipo de material, de qué tipo de material está construido ese blindaje. Bien, entonces esto me marca, digamos, un poco qué tan abrupta va a ser esta caída de acá, esta caída exponencial. Y X es el espesor del material, el recorrido de ese haz de radiación por el espesor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular para un cierto coeficiente de atenuación lineal conocido, quiero calcular cuál es el espesor del material, del blindaje que tengo que construir para que esta radiación, la inicial, caiga al 50%. Trabajando con esta ecuación podemos llegar a que la capa hemireductora, o sea, el espesor que va a lograr que la intensidad caiga al 50%, va a ser igual al logaritmo neperiano de 2 dividido el coeficiente de atenuación lineal, ¿sí? Y a esto es lo que se llama la capa hemireductora. Entonces, dentro de lo que es la doctrina de radioprotección, hay tres pilares que son fundamentales. Existen comisiones, tanto nacionales como internacionales, en particular la Comisión Internacional de Protección Radiológica marca protocolos que son muy importantes a tomar en cuenta en tres pilares fundamentales, que son la justificación, la limitación de dosis y la optimización. En la justificación, este principio digamos que cae en responsabilidad de quién es el personal de salud que va a indicar que una persona se exponga a un cierto procedimiento con radiaciones ionizantes. En este caso sería el médico que tiene que conocer suficiente sobre el tema como para poder realizar un análisis de beneficios y daños, o sea, en una balanza donde se pueda analizar muy claramente cuáles son los beneficios de que esa persona se exponga a ese procedimiento con radiaciones y cuáles son los posibles daños. Entonces, siempre los beneficios para poder indicar un procedimiento de estas características, siempre los beneficios deben superar ampliamente a los daños o al posible riesgo de exponer a esa persona. La limitación de dosis tiene que ver mayormente con las personas y con el personal ocupacionalmente expuesto, ¿sí? Los límites son dosis máximas eh, a las cuales no se pueden sobrepasar por ningún motivo, ya sea, aunque sea personal que trabaja específicamente con radiaciones ionizantes, ¿sí? Y la optimización tiene que ver con utilizar las dosis que sean tan bajas como razonablemente sea posible. Y eso implica aplicar un principio que es el principio de ALARA, ALARA es por sus siglas en inglés, que es básicamente lo que acabo de comentar. Usar una dosis que sea tan baja como razonablemente sea posible. Ejemplo, se me indica perdón, un procedimiento de imagenología, entonces se genera una imagen que puede no ser tan clara, pero que con eso es suficiente para que el doctor pueda realizar un diagnóstico eficiente. Frente a eso, es totalmente innecesario que a mí me indicaran otro estudio simplemente porque se quiere que esa imagen tenga mayor claridad, ¿sí? Frente a un diagnóstico eficiente, siempre trataremos de utilizar la menor dosis que razonablemente sea posible. Y para todo lo que tiene que ver con generación de imágenes, siempre se trabaja de manera de evitar los efectos no estocásticos, o sea, nadie se debería de realizarse un estudio
con radiaciones ionizantes, nadie se debería de ir con una quemadura en la piel o nadie debería de tener efectos, de diferentes tipos de efectos determinísticos. Y se trabaja de manera de minimizar los riesgos de que se generen los efectos estocásticos, estos efectos que eran de tipo probabilístico. Entonces, medios de radioprotección: alejarse por la ley de las distancias, protegerse, ley de la absorción, minimizar el tiempo de exposición. Les dejo acá la bibliografía recomendada para esta clase y nos estaremos viendo en la jerarquización.